sacar hasta ahora, que ahora empezaron otra vez los análisis. Bien. Para comenzar, su nombre completo, por favor. Delia Yolanda Ujú, Rey ujú. Marfurt. Bien, bien. ¿Cuál era su desempeño? ¿Qué cargo cumplía en Mi el cargo instituto? era ayudante de laboratorio. Ayudante. Comencé como profesora de actividades agronómicas Bien, en el 78. bárbaro, bárbaro. Profesora de... Actividades agronómicas era Muy bien. que se daba en el último año de la carrera Actividades agronómicas. agronómicas. Y después pasó a ayudante. Y al año siguiente surgió el cargo de ayudante de laboratorio y el de adscripta. Yo era más por las ciencias, Susana era profesora de música y ella tomó la adscripción y yo tomé el laboratorio. Perfecto, perfecto. ¿En qué año estamos hablando? 78. 1978. ¿Y trabajó hasta? 2012. Bien. ¿En qué lugar se encontraba ahí el laboratorio en ese momento que usted... Antes de estar remodelado es donde, ahora no sé si la distribución sigue siendo la misma, donde está el laboratorio de informática. Ujú. Al fondo, antes de llegar a usted, Ahí está. a la mano derecha. A mano derecha. Perfecto. Sí, ahora creo que hay unos salones ahí, pero Sí, también puede hay ser. unos Sí, laboratorios. no sé dónde sacaron. Han hecho... Cuando recién se formó informática, fue el aula que se construyó para informática, donde estaba el laboratorio, y después quedó un pasillo, un patiecito, y después se hizo el laboratorio. Perfecto, perfecto. Y ¿Quién arriba estaba? hicieron biblioteca y Biblioteca. un aula. Perfecto. Sí, 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 totalmente. Está bien. Era la zona que Esos estaba. cambios Lo- edilicios que vinieron ahí. Claro. Tengo fotos de esa época. Qué buenísimo. A ver, no, de la construcción tengo fotos. Me Habría que vendrían. buscarla. Sí, pero no tengo apuro. Creo que están en el celular. Tengo que buscar porque fue cuando recién salieron los celulares. Claro. La distribución de el fondo de la institución, que había un patio Ujú. y después estaban 3 aulas. Era un aula, que era el laboratorio, que fue creado en la época del profesor Pita, que Ajá. fue el director Perfecto. de la institución, y fue bajo su dirección que se creó, se reformó esa parte. Quedó el laboratorio, quedó la biblioteca pegada y un aula. Esos eran los 3 salones que había ahí al fondo contra usted. Claro, claro. Que ahora tenemos biblioteca Que nueva. ahora tiene, claro. Después, la segunda remodelación grande debe haber sido alrededor de 2006. No me acuerdo la fecha más o menos, sí, pero debe haber sido por ahí. Que se transformó, se sacó todo y se hizo aula de informática, un patiecito, laboratorio. Se hizo un segundo piso y quedó sobre el laboratorio biblioteca y sobre la aula de informática un aula. Perfecto, totalmente. Y por ahí por el 2006 estaba de director Martorell. Martorell. Milton Martorell. Milton Martorell debe haber empezado en el 96, 94, 96 por ahí, Ujú. la dirección. Bien. Fue uno de los directores que estuvo más tiempo en la institución, porque hasta ese momento que Martorell se efectivizó ahí, que tomó la efectividad, habíamos estado con suplencias de dirección. Perfecto. No había un efectivo. Y él tomó la dirección Claro. en carácter Él vino en efectivo. carácter de efectivo por concurso. Perfecto. Y bueno, sí, como 20 años de haber Estuvo estado. un tiempo Sí. importante, sí. Sí. En su cargo de ayudante de laboratorio, principalmente, ¿qué aspectos recuerda de esa tarea? Bueno, de laboratorio no había tanto trabajo. Ajá. Si bien era laboratorio de física, laboratorio de química y biología. Después se fusionó, era físico-química y de biología por otro lado, según los cambios de planes. De planes. Y nunca fueron más de 9 horas semanales de laboratorio.
y mi labor se complementaba con ascripción. Claro. Yo llevaba la parte de plan 96 después. Hacía tareas de ascripción y administrativas y complementaba porque no era tanta la tarea del laboratorio. Y a su vez desarrollaba actividades con las escuelas para que hicieran uso del laboratorio en quinto y sexto sobre todo, que es cuando necesitaban microscopio y preparados y demás, entonces iban al laboratorio a hacerlo. Con las escuelas. Con las escuelas, 3, 4, que son las que más uso hicieron. Y también la escuela de hermanas hubo una época que fueron también a hacer uso del laboratorio. Bien. No eran muchas veces al año, pero había como había conexión. Un intercambio, conexión, sí. la comunidad sí. Llegaba al inclusive, cuando estaba en Reforma el liceo también hicieron uso del laboratorio para algunas experiencias específicas. Perfecto. Porque es un laboratorio que estaba muy bien equipado. Bien, eso es importante. ¿Y alguna actividad como campamento científico o algo en el que ustedes esa es otra actividad aparte que en el año 86 vino la invitación del Ministerio de Educación y Cultura para integrarnos a un movimiento que estaba surgiendo a través del ministerio llamado Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles. En ese momento teníamos de directora a la maestra Margie Roland y ella, en vista que era actividades más científicas y tecnológicas, me convidó para hacer la coordinación, que era lo que querían que se hiciera desde el instituto. Perfecto. Y estuve en esa actividad como coordinadora departamental de las actividades científicas y tecnológicas juveniles del Ministerio de Educación y Cultura 20 años. Era una actividad honoraria. La llevó a una actividad honoraria. Era una actividad honoraria. Pero tenía visas de coordinación con la institución porque yo era funcionaria de la institución de formación docente. Perfecto. Entonces, no nos pagaban, pero podía hacer uso de algunas horas semanales para esa actividad. Y la coordinación tenía autorización para hacerlo desde el instituto, a través de teléfono, claro. Yo qué sé, de lo que necesitara de papelería y disponía del instituto como disponía como un centro, claro, el lugar, la oficina de referencia. Y a su vez, al estar en el instituto, me relaciono mucho con los inspectores de primaria, con la plana inspectiva. Uh-huh. Entonces tenía esa facilidad, porque los veía en el instituto como docentes y como compañeros, y a su vez podía desarrollar la actividad con ellos, conjuntamente. Claro. Hacerla desde la institución tenía un montón de ventajas en ese momento. A su vez, al estar relacionada con los inspectores, ellos me autorizaron el uso de la camioneta de inspección de escuelas para ir a las escuelas rurales. Entonces, coordinaba con los inspectores los días que ellos iban a las escuelas rurales e iba con ellos. Ellos hacían la inspección de la escuela y yo aprovechaba y hacía la divulgación de las actividades científicas y tecnológicas. Claro. Y había un complemento, una coordinación. Sí. Qué interesante. Qué bueno. ¿Recuerda alguna anécdota jugosa de alguna de estas actividades, así, sí. En cuanto a alguna visita suya o algún estudiante, algún niño? Ay, sí, se me han olvidado a través del tiempo, pero actividades con los inspectores, que a veces éramos 3, 4 en la camioneta. Y había una muy linda convivencia, compañerismo, porque se daba la casualidad que éramos todos más o menos en una misma generación de egresados, 2 años, 3 años más, menos por ahí, pero todos éramos una generación formados en el mismo plan 55 de formación de docente, que fue uno de los planes que yo sostengo que fue el mejor que hubo en la formación de maestros. ¿Por qué motivos? Tenía más materias adecuado, vamos a decir, al momento histórico que vivíamos a través de la ciencia y la tecnología. Perfecto. Porque hemos ido desarrollando nuestra vida al compás de los descubrimientos y los avances tecnológicos. Quiere decir que somos una generación que nos hemos tenido que ir adaptando
y aprendiendo diariamente cosas nuevas. Pero tenemos una base en historia, en geografía, en ciencias, en actividades agronómicas, en psicología del niño y psicología del adolescente, en actividades agronómicas. Teníamos el mismo plan que la Escuela Agraria de Rosario en aquel momento. Uh-huh. Era el plan de técnicos agrarios lo que teníamos prácticamente. Claro. El maestro salía con otra formación muy distinta a la que sale hoy. Pero teníamos también una carga grande de filosofía, de pedagogía, de didáctica. ¿Y la carga horaria? Era importante. Deben haber... Todos los días teníamos clase 5 horas, 6 horas. Perfecto. De teórico. Claro. Después estaba la práctica. Por supuesto. Por supuesto. Usted ahí me está hablando de sus tiempos como estudiante. De estudiante de los primeros años de trabajo. De trabajo, porque todavía seguía existiendo el Plan 55. ¿Recuerda algún compañero de estudios? Sí. Bueno, con Susana. Ajá. Con Susana comenzamos juntas la carrera y bueno, y se nos dio la actividad que seguimos después 36 años más juntas. Trabajando juntas. Perfecto. Y bueno, llamando Cristoforone, que era 2 años antes egresado, pero que también teníamos muy buena relación porque él ya trabajaba en la escuela 10 como maestro y hicimos la práctica con él, por ejemplo, en el último año. Dani Bertiná, fuimos compañeros de clase, que fue director de la escuela 133 de especial, la de recuperación psíquica, que se llamaba en aquel momento. Los mellizos Nemer, Jorge y Eduardo. Y después uno fue director, los ¿verdad? dos fueron directores. Ambos, los cierto, dos. Cierto. Y la esposa de Eduardo fue alumna mía cuando daba actividades agronómicas, que fue después mi directora en el instituto. Perfecto. Perfecto. Cuando usted estaba como estudiante, ¿qué director teníamos en ese momento? Bueno, tuvimos, espérame un poquito. Primero estuvo Pita. Cuando recién ingresé, estaba el maestro Pita, que después fue destituido. ¿En el año 73? En el 73 fue destituido. Perfecto. ¿Y fue Pita nada más? No, a ver, sí, es el único. Claro, yo me recibí en el 71. Él fue el destituido en el 73. Y antes de Pita no me acuerdo que hubiera habido otro. No, fue Pita nada más. ¿Recuerda el hogar estudiantil? Me acuerdo, sí, donde está la escuela 133. Perfecto, perfecto. ¿Recuerda haber tenido algún compañero que se quedara por ahí? De aquel momento no me acuerdo quiénes se podían haber quedado ahí. Lo que pasa es que fuimos muchos. Cuando ingresamos, creo que fuimos 130 los que ingresamos a formación docente ese año. Un número importante. Un número muy grande. Muchos ingresaban directamente porque hacían bachillerato en Valdense. Perfecto. Entonces ingresamos, pero hubimos muchas que ingresamos por examen de admisión. No hicimos bachillerato. Eso lo he escuchado. Entonces éramos más chicos que el resto del grupo. Perfecto. Teníamos generalmente 2-3 años menos. Claro. De las que ingresamos por examen sin bachillerato estaba Susana. Estaba, por ejemplo, te digo que formamos un grupo después de maestra. Lilia Lemos Tornielli, que trabajó también como profesora de geografía en el instituto, que es maestra también. Mirta Vidar de Rey, que después fue mi cuñada. Que Mirta Vidar con B larga. Ah, perdón. No, son distintos apellidos. Bien. Unos son de un origen y otros son de otro. Esto es un apunte para mí nomás, sí. Está bien, varón. Mirta Vidar, que fue de las que inició ¿cómo se llama? El armado de las primeras computadoras que vinieron a Uruguay para formar el Plan Info 2000.
que son las bases de lo que hoy llamamos Plan Ceibal. Info 2000. Se empezó en el 86. Ella estuvo en el grupo que inició Info 2000. Bien, Susana Rodas algo me comentó al respecto de esto. Exactamente. Y las problemáticas que tenían con este tema, y los llamados a Montevideo, y cuando venían a arreglar y que no venían. Pero el Info 2000 es la base del Plan Ceibal. Plan Ceibal vendría a ser una segunda parte de ese plan que se empezó en el 86. Bien. Lo que pasa que le cambiaron la denominación, como se le han cambiado la denominación, por ejemplo, a la actividad científica y tecnológica juveniles, claro, que ahora son, tienen otra denominación más moderna. Exactamente, sí. Pero que tienen el origen mucho más atrás de lo que pensamos. Claro. No son del 2006, ni Plan Ceibal, ni los clubes de ciencia. Todo nació en el 86. Claro. Inmediatamente. Y después también estaba Zulma Carvajal, que trabajó en la escuela 4, fue maestra efectiva ahí. También era del grupo, somos de la misma época y las 4 éramos un grupo. Perfecto. Que empezamos juntas, seguimos juntas y nos relacionamos y toda nuestra vida, nuestra actividad siempre estuvo relacionada. Perfecto. Pero después teníamos, por ejemplo, Alicia Colassi, que es de la misma época, Violeta Sete, Dani Bertiná, que ya te lo nombré, sí. Los mellizos, a ver, ¿a quién más resalto así que ya no? Después había un grupo, venían de todo. No importa, yo igual le dejo mi número y usted se va recordando. O esto de las fotos también. Cuando nos egresamos, debo de tener todavía el papel de los egresados que recibimos el título ese mismo día. Hay para buscar, no hay apuro con respecto a esto. ¿Y qué la llevó a la elección del magisterio? Siempre me gustó. Mi papá era una persona autodidacta y le gustaba mucho, y el sueño de él era que yo fuera maestra. Y yo no sé si él me lo fue inculcando de a poco, que le fui tomando amor a la carrera, y para mí no hubo otra carrera. Para mí era ser maestra. Perfecto. Y ya desde mi hogar y mi mamá también. Ellos eran muy autodidactas los dos. De hecho, mi mamá es la primera egresada universitaria con el título de técnico en neumocardiología, cuando se empezaron en la Universidad de la República a dictar los cursos. Pero mi mamá no tenía liceo y tiene un título universitario. Mira qué interesante. Pero ella ya tenía 50 años cuando lo fue a hacer el curso. Claro. Ella hacía muchos años que trabajaba en el ramo de la tecnología médica. Era la encargada de hacer los electrocardiogramas. Entonces sabía mucho sobre eso, claro, porque los médicos la iban instruyendo. Y bueno, se abrió el curso, ella salvó su examen de admisión, y bueno, entre mi cuñada y yo, los fines de semana, la actualizábamos en química, en física, en biología, pero ella tenía muy buen cerebro para asimilar, y hizo el curso ese y se recibió, así que ya tenemos antecedentes de la familia de querer progresar, de estar más por la enseñanza, por la superación. Sí. Perfecto. Eso lo mamamos, y bueno, también lo mamamos en mis hijos también, claro. Porque mi hija es médico y mi hijo es ingeniero en informática. Es uno de los que está llevando adelante el chat GPT. Ajá. Entonces, ya eso te dice que tenemos una formación familiar ya que es por la lectura. Que impulsa. Perfecto. Que no te deja quedar. Y bueno, bueno, con mis 76 años sigo todavía estudiando y sigo actualizándome con las nuevas tecnologías. Claro. Soy una convencida que si no quedamos aislados. Sí. Yendo a lo que usted recuerde tanto como estudiante, como a su vez como una persona que trabajó en el instituto después, ¿cómo incidieron
los cambios políticos, económicos, que usted percibió? Mira, hubo momentos muy críticos, tanto al nivel económico, pero el político incidió, pero no tanto. No se hizo tanta política dentro de la institución. Yo podría decir que hubo bastante tranquilidad al respecto, como hasta el 2000. Ahí fue donde se empezó a notar un poco más las incidencias políticas. Pero no hubo, me parece, una gran trascendencia dentro del accionar de los funcionarios. De eso no tuvimos problema. Perfecto. Y bueno, los problemas económicos del país, la visión que nos dieron es de que se quedó atrás hacer la carrera por vocación. Es lo que más noté, que los que ingresaban a hacer la carrera de formación docente, ya por el 96 podría decir, ya se les notaba que era porque no podían ir a Montevideo a seguir la carrera que ellos querían. Y que por lo tanto elegían esto como un paso para tener una salida laboral, poder irse a la capital a estudiar. Perfecto. Y así fueron, pero muchísimos maestros que se fueron a la capital con el título maestro, trabajaban de maestro y siguieron otros cursos. Sí, otras actividades o la misma, pero claro, con la chance o el pie ya para no seguir. era una carrera vocacional, pasó a ser una carrera por muchos años, así, y se notaba en la institución por el comportamiento de cada uno de ellos, porque les faltaba mucho en la formación personal, que para el maestro lo que tenés que tener primero es una formación personal y moral. Perfecto. Y después recién empezás a estudiar, entonces sí, pero se notaba diariamente la carencia que había de vocación hacia la docencia. Porque el docente no es solamente ir y dictar la clase. Maestros es todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año. No te podés sacudirte y sacarte la actividad de encima de lo que estás haciendo. Interesante. ¿Y cambios educativos que usted haya percibido? Sí. ¿Con diferente plan o Sí. por alguna otra razón que haya existido? Sí. ¿Algún cambio o rumbo educativo diferente? Sí. Porque a mi criterio se fue degradando el programa de formación de los maestros. Bien. Si bien había mucha exigencia y tenían mucho que estudiar, pero se sacaron materias de formación. Y a muchas se les quitó horas. Entonces, ahí ya se deterioró la formación del maestro. Del maestro y del profesor, porque tenían la base común. Desde el 86 se había empezado el núcleo básico común. Pedagogía, didáctica, psicología, las sociologías. También se brindaban todo eso, claro. Cursos para los profesores de educación media. Daban, claro. Todo lo que era la formación profesional dedicado, que no era específico a la materia, se hacía acá. Lo específico a cada materia se rendía en el IPA libre. Perfecto. Yo era la que estaba a cargo de esa parte de profesorado, porque después estaba el profesorado reglamentario, que se hacía acá en Rosario, que se hacían todas las materias. ¿Recuerda alguna dificultad que haya tenido a la hora de implementar entre Instituto de Formación Docente Rosario y el IPA? ¿Había una buena comunicación, un buen diálogo, entre comillas? Sí. En ese aspecto teníamos buen diálogo. Había rapidez, teníamos fluidez. No teníamos posiblemente algo que por muchos años yo no me di cuenta, capaz que no sé si Susana le habrá pasado lo mismo, no sentíamos la presión de una dirección encima nuestro. Nosotros aprendimos a trabajar, aprendíamos a hacer las cosas y teníamos mucha autonomía para realizar las cosas. Lógicamente, siempre éramos supervisadas por la dirección, pero no sé si alguna vez necesitamos que la dirección nos recordara, hay que hacer tal cosa, o tal fecha hay que cumplir tal otra, porque siempre estábamos atentas a eso. No sé, pienso que es a lo que fuimos
creciendo con los programas. Y surgían los programas, y íbamos a Montevideo, hacíamos los cursillos que nos indicaban. Claro. Y siempre estábamos actualizándonos. Con muchos años de trabajo, compañerismo. Claro, sí, con Susana siempre nos entendimos muy bien. Pero lógicamente, después al final de cada una de las etapas, eran 36 años que habíamos estado trabajando en lo mismo. Ya nos mirábamos y sabíamos lo que había que hacer. Claro. Tuvimos que aprender. Por ejemplo, cuando llegaron las computadoras, aprender los programas. Y después hubo que ingresar, cuando nos pidieron, todos los egresados desde la fundación, desde que la oficialización del instituto, eso tuvimos que ingresar todos los datos de los recibidos a un programa para tenerlos ya todos en la computadora. Que eran trabajos fuera de horario también, porque no nos daba el tiempo de cada funcionario para hacerlo, porque era Susana y yo para hacer esa parte. Y como que había bastante trabajo, digamos. Sí. Bien. Así, porque era copiar ficha por ficha de cada estudiante desde el año 49 fue de la oficialización. No, 62. Desde el 62 en adelante. Todos los que se habían recibido maestros en esa. Entonces, no eran muchos los datos, pero tenías que poner los nombres completos, las fechas de nacimiento, los lugares que vivían, cuándo se había recibido. No eran tantos los datos. Pero muchas personas, sí. Muchas personas, y tenías que buscar en cada registro. Claro. Yendo a la parte de los directores, ¿recuerda alguna anécdota, alguna celebración sobre...? Mira, sí, la celebración de los 75 años, que por ahí preparamos mucho el instituto estaba de director Martorell, y yo me ofrecí a hacer todo el cortinaje de la institución. Hicimos todo el cortinaje nuevo, yo llevé mi máquina portable de coser a la institución e hice todas las cortinas. Todas. Pero perfecto. Vaya anécdota. Esa es una, así, de los 75 años. Y después, por ejemplo, un año que en febrero se abrieron las inscripciones para profesorado y maestros, y renunció el director, porque lo que ganaba como director no era lo mismo que él ganaba de inspector de primaria. Y estuvimos todo ese periodo, hasta marzo, que se nombró el encargado de la dirección, sin dirección, trabajando y haciendo las inscripciones, se tomaron los exámenes, la institución no dejó de funcionar. ¿Qué año es ese, perdón? Y eso debe... Es cuando... fue Alex Llana el que renunció. Ajá, lo buscaré. Yo no me acuerdo, capaz que Susana se acuerda. Que estuvimos y que no había secretaria tampoco en ese momento. Entonces ustedes tuvieron que... Fue Susana la responsable. Claro, y hacerse cargo del funcionamiento, y que esto continúe. Se continuó como que no pasaba nada. Lógicamente estábamos al habla con las autoridades de Montevideo todos los días. Perfecto. Es decir, no teníamos dirección acá, pero teníamos la dirección más arriba. Como para consultar y bueno. No se hacía ni un paso, no se tomaban decisiones por cuenta nuestra, no las tomábamos. Siempre se consultaba a Montevideo. Perfecto. Pero, como sabíamos el alcance de cada una de sus funciones, eso es lo que hizo que no se parara la institución. Claro. Porque si nosotros hubiéramos tenido otro criterio, capaz que decíamos, bueno, no hay dirección, cerramos la institución, no hay dirección ni secretario, se cierra. Sí. Pero... O no damos ningún paso hasta que no venga un profesor que se haga cargo o algo, ¿no? Que a veces pasa que el profesor más antiguo de cierto grado estuvimos unos cuantos días sin cabeza la institución. Eso fue antes de Martorell. Sí. O sea, que es cuando antes posiblemente del 94. Sí, antes del 94 fue eso. Perfecto. Debe haber sido tal vez como en el 92. 91, 92. Fueron, ya te digo, unos días así, pero que nosotros podíamos haber tomado otra decisión,
y haber complicado la existencia a todo el mundo, porque le complicabas la vida a los que tenían que dar examen, a los profesores que tenían que venir a tomarlo, a los que se querían inscribir. Claro. Complicabas un mundo. Sí, nosotros decidimos, bueno, no. Nos complicamos nosotros, tomamos las responsabilidades, cada uno en su cargo y bueno. Y siguió en rodaje en la institución como normalmente. Seguimos como vamos porque experiencia teníamos, más o menos sabíamos cómo se funciona, todas las actividades que había que hacer. Porque éramos poquitos. Era secretaría, un adscripto, un ayudante de laboratorio y un administrativo. Claro. Éramos poquitos, entonces ponernos de acuerdo y una encargada de biblioteca. Éramos pocos para ponernos de acuerdo. Entonces era fácil. ¿Y quiénes eran? ¿La encargada de la biblioteca quién era? Miriam Bellión. Ajá. ¿Quién está ahora? Sí, Miriam. No me acuerdo si Miriam estaba o si era... Porque hubo 2 o 3 encargadas. Porque estuvo Luján Reynoso. Yo no me acuerdo si Luján no fue después. Porque Luján falleció siendo funcionaria del instituto. Sí, tiene que haber sido Miriam. Secretaria era Susana. Susana era adscripta. Claro. Siempre fue maestra adscripta y bueno, y hacían las tareas de secretaría cuando, porque no había secretaria. Daniela Dibot era la administrativa, que había ingresado por concurso. Que tengo que hablar con ella por otro lado. El año pasado trabajé por allá, por Colonia con ella. Sí, está allá en el... Es administrativa, exacto. Administrativa. ¿Y funcionario de servicio? Y en esa época... Por eso te digo, yo no me acuerdo si Miriam en esa época era encargada de biblioteca o si todavía era funcionaria de servicio, porque Miriam entró como funcionaria de servicio. Y después que le tuvo una gran operación de columna, le hicieron una desviación del cargo y quedó como encargada de biblioteca. Y estaba Marta, no me acuerdo en qué año ingresó, Marta Benítez. Estoy mirando acá porque tengo también a una señora que vive en Los Hornos, que fue funcionaria de servicio, sí, que su marido es Álvarez. Más nueva, sí. Esta muchacha era mucho más nueva, empezó como en el 2005, 2006, por ahí, cuando estaba la reforma. ¿Y quién me dijo? Benítez, ¿cómo me dijo? Marta Benítez. Marta Quintana de Benítez. Ella era funcionaria de servicio. Perfecto. Bien, y para no robarle más tiempo, ir de algún modo cerrando, porque ya hemos tenido varias cuestiones, los planes, anécdotas, compañeros, yo le pediría a modo de cierre y viendo que se cumplen los 80 años de que nació este instituto como un movimiento verdaderamente popular que apareció por allá por la Escuela 4, ¿no? En el año 1945. ¿Qué mensaje final nos dejaría a futuros estudiantes, profesores? Mira, que la docencia se vive. No podés ser docente si no sos honrado contigo mismo. Y que nuestros alumnos o quienes nos acompañen alrededor nuestro no tienen que sufrir los problemas que tenga cada uno. No volcar en el otro la problemática de cada uno, sino a la inversa. Tratar de entender al otro para poder darles una solución y ayudarlos. Ahí comenzaría la verdadera vocación del docente, que es una vocación de servicio. Perfecto. Es educarlos para tener una mejor vida y ayudar en todo el camino mientras se puede. Eso es para mí ser docente, el ayudar al otro. Perfecto. Muchísimas gracias.